¿Y si te dijera que las personas más peligrosas no gritan, no amenazan, sino que sonríen? No llevan máscaras visibles, pero fingen tan bien que ni tú notas cuando entraste en su juego. Este video no es cómodo, es una alerta, porque mientras tú das, confías, te entregas, hay quienes solo están calculando cómo aprovecharse de ti. Hoy vas a descubrir cómo identificar a los impostores emocionales, cómo proteger tu energía y por qué el silencio puede convertirse en tu mayor arma. No te distraigas, porque la próxima traición tal vez ya está sonriendo a tu lado. Primer principio: aprende a desconfiar incluso cuando alguien parece amable. En la vida diaria, el verdadero peligro no se muestra con cara de villano ni con gestos raros. No grita, no golpea, no amenaza de forma obvia. El verdadero impostor llega con buenos modales, con palabras dulces, con una sonrisa que parece honesta. No necesita usar la fuerza, porque su arma es más discreta. Tu confianza se gana tu atención, se mete en tu vida, porque tú se lo permites sin darte cuenta. Maquiavelo, un hombre que estudió cómo funciona el poder, entendió esto muy bien. Vivió en un mundo lleno de traiciones, juegos sucios y alianzas rotas. Pero lo que más le interesaba no era la violencia, sino las apariencias. Le preocupaba cómo la gente puede fingir, manipular, aparentar algo que no es. Su frase más conocida lo resume todo. Todos ven lo que aparentas, pocos ven lo que realmente eres. En otras palabras, no importa si eres una buena persona. Lo que la mayoría ve es lo que tú muestras. Y si no sabes manejar esa imagen, si no eres cuidadoso con lo que permites que vean, terminarás siendo víctima de los que sí entienden ese juego. Hoy en día, confiar en la primera sonrisa que te ofrecen puede ser tan peligroso como caminar descalzo en un campo lleno de vidrios. Las redes sociales están llenas de gente mostrando una versión perfecta de sí mismos. En el trabajo, la educación emocional muchas veces es solo una fachada. Y en las relaciones, muchas personas se acercan no por amor o amistad, sino porque quieren algo a cambio. En este mundo lleno de máscaras, ser inocente no es una virtud, es un peligro. El impostor no se presenta como enemigo, se disfraza de amigo, de confidente, de persona comprensiva. De escucha, se gana tu cariño, y cuando ya sabe cuáles son tus puntos débiles, te ataca de forma emocional. Maquiavelo no era un hombre sin corazón. Solo entendía que cuando se trata de intereses personales, las personas pueden cruzar límites que nunca pensaron cruzar. Mientras el ingenuo sufre por la traición, el sabio se pregunta, ¿por qué confié tan rápido? Y ahí nace la inteligencia emocional. No confiar desde el miedo, sino desde la claridad. No por amargura, sino por protección. Todos hemos visto esa sonrisa que parece amable, esa mirada que transmite confianza, esa voz suave que no muestra ninguna señal de peligro. Está en ese amigo que solo aparece cuando te va bien, pero desaparece cuando estás mal. Está en el compañero de trabajo que te elogia en público, pero te sabotea a escondidas. Está en ese familiar que dice quererte, pero no respeta tus límites. La falsedad no siempre se expresa con palabras. Muchas veces se nota en los silencios incómodos, en los gestos que no coinciden con lo que se dice. Maquiavelo no escribía para consolar, sino para despertar, para que abras los ojos, especialmente cuando el corazón quiere cerrarse por dolor o amor, porque aunque el corazón quiera confiar, la mente es la que debe protegernos del engaño. En uno de sus textos menos conocidos, Maquiavelo escribió: el verdadero líder no es el más fuerte, es el más claro. Y esa claridad empieza por detectar al impostor, incluso cuando parece perfecto. Ser estratégico no significa ser desconfiado todo el tiempo. Significa saber reconocer a quien finge, aunque se vea impecable. Significa entender
que hay halagos vacíos que esconden intenciones ocultas, que muchas promesas urgentes son, en realidad, trampas disfrazadas, que lo que parece generosidad puede ser solo una forma de manipulación. El impostor se aprovecha de tu necesidad de sentirte aceptado, de tu deseo de sentirte amado. No necesita atacarte, solo necesita que bajes la guardia. Una vez que se gana tu confianza, ya no necesita hacer más. Tú lo dejas entrar solo. Maquiavelo fue claro. Es mejor ser precavido que ser inocente. En un mundo donde las apariencias mandan, lo que importa no es la verdad, sino cómo se interpreta. Por eso el sabio aprende a mirar más allá de las palabras. Porque mientras un enemigo declarado te ataca, un falso amigo te manipula, sin que lo notes. Por eso hay que estar atentos. No todo el que sonríe es de fiar. Hoy, una sonrisa bien usada puede ser un arma, y muchos impostores ya la manejan con maestría. Entonces, ¿qué hacer? ¿Volverse frío? ¿Desconfiar de todos? No es necesario. Maquiavelo no te pedía que dejaras de sentir, te pedía que observaras mejor, que prestaras atención, que miraras con calma los gestos, las palabras, los comportamientos, porque muchas veces quien te halaga sin conocerte demasiado no lo hace por aprecio, sino por interés. Quien evita discutir a veces no es pacífico, es manipulador. El impostor no quiere destruirte, quiere aprovecharse de ti. Quiere tu energía, tu tiempo, tu talento, y cuando ya no le sirves, desaparece. Maquiavelo lo entendía muy bien. No se trata de vivir con miedo, sino con sabiduría. No se trata de evitar el dolor, sino de no entregarse a cualquiera, porque hay personas que se preparan toda su vida para parecer confiables, solo para aprovecharse de ti. Recuerda esto. El impostor solo puede hacerte daño si tú se lo permites. Solo puede manipularte si tú aceptas su juego. Su poder viene de tu falta de atención, y tu mejor defensa es estar despierto. Maquiavelo no hablaba desde el odio, sino desde la comprensión, desde la experiencia. Porque cuando logras ver con claridad, puedes adelantarte a los movimientos de los demás, y en ese momento dejas de ser una pieza del juego y te conviertes en el jugador. Y ese es apenas el comienzo. El siguiente paso es aprender a usar una de las armas más poderosas y menos valoradas, el silencio estratégico, porque no todo se responde con palabras. Hay una forma de liderar sin hablar, una forma de mandar sin imponer, y esa forma se llama silencio intel. Segundo principio, el silencio estratégico. No se trata de quedarse callado por timidez o miedo. Se trata de guardar tus palabras cuando no es el momento de hablar. En un mundo donde todo el mundo quiere opinar, donde todos compiten por tener la última palabra, donde las redes sociales son una avalancha de gritos y opiniones, el que sabe guardar silencio no es débil, es poderoso. Es invisible, y en esa invisibilidad está su fuerza. Maquiavelo lo entendió al estudiar a los líderes más astutos de su tiempo. No eran los más ruidosos los que sobrevivían, ni los que más se mostraban los que ganaban poder. Eran los que sabían callar, los que observaban sin ser vistos, los que fingían no entender para no mostrar sus verdaderas intenciones. Porque el que lo dice todo se expone. Pero el que sabe guardar lo esencial, protege lo más valioso que tiene, su centro. Y cuando tú proteges ese centro, el impostor no puede acceder a ti, porque si no puede saber qué piensas, tampoco puede atacarte. Si no percibe tus emociones, no encuentra por dónde manipularte. Piénsalo por un momento. ¿Qué ocurre cuando alguien falso se encuentra con una persona que no reacciona como él esperaba, que no se altera, que no se justifica, que no le cuenta sus problemas, que no se descontrola, se desorienta? Porque su forma de manipular depende de saber cómo eres.
de ver tus gestos, tus palabras, tus reacciones. Si tú no reaccionas, si tú no le das información, si tú te mantienes centrado, él pierde el control, porque no puede manipular lo que no entiende, y en ese instante el silencio se vuelve tu escudo, tu arma, un espejo que le devuelve su propia falsedad. Maquiavelo sabía que la calma es más fuerte que la explosión. No se trata de no sentir, sino de saber qué hacer con lo que sientes. El silencio bien usado no es pasividad, es poder. Y ese poder confunde al impostor porque no sabe cómo enfrentarlo. El silencio consciente es una forma de tener el control. Es una manera de decir mucho sin hablar. Mientras tú permaneces en calma, el impostor se pone nervioso. Empieza a mostrar su verdadera cara sin que tú hayas dicho nada. Porque el que tiene prisa por manipular se desespera cuando no consigue respuesta. Lo puedes ver en cualquier situación. En una reunión de trabajo, en una comida familiar, en una conversación incómoda. El impostor lanza frases con veneno, comentarios disfrazados, indirectas con doble intención. Espera que tú te enojes, que le contestes, que pierdas el control. Pero si tú permaneces en calma, si tú lo miras sin miedo, si no permites que sus palabras entren en ti, entonces su estrategia se rompe. Porque dependía de que tú cayeras en su trampa. Maquiavelo lo entendía con claridad. El poder que más intimida es el que no se dice. El que no necesita gritar para hacerse sentir. Es el poder que se expresa en una mirada tranquila, en una postura firme, en una pausa larga. Ese poder no busca aplausos, no necesita testigos, es un poder real, y eso incomoda porque el impostor no sabe qué hacer frente a alguien que no se deja leer, que no entra en su juego, que no responde como él quiere. En una sociedad que lo muestra todo, quien sabe guardar su misterio se convierte en una amenaza, porque lo que no se puede entender, no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar, no se puede destruir. El silencio, entonces, se vuelve tu defensa más fuerte, una manera de decir, yo decido qué comparto, yo elijo a quién le doy acceso a mi mundo. Pero cuidado, no confundas este silencio con reprimir tus emociones. No se trata de esconder lo que sientes, se trata de usarlo con inteligencia. Saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Aprender a elegir tus palabras, a decidir cuándo es el momento de expresarte y con quién hacerlo. No todos merecen saber tus pensamientos, no todos merecen conocer tus heridas. El impostor muchas veces se hace pasar por amigo solo para conseguir información. Te escucha, se muestra comprensivo, toma nota de todo y luego lo usa en tu contra. Por eso, el silencio estratégico es protección. No es un muro, es un filtro. Es la forma en que eliges cuidarte sin dejar de ser tú. Es tu manera de conservar la calma en medio del caos. En una época donde todos gritan por atención, quien sabe guardar silencio parece más sabio, más fuerte, más enigmático. Y esa imagen protege, porque el misterio impone respeto. Y el respeto protege tu espacio. El silencio es una herramienta que te da presencia, que te da autoridad, porque mientras los demás hablan de más, tú actúas desde el centro, desde tu claridad, desde tu equilibrio, y eso se nota. No hace falta decir mucho para mostrar quién eres. A veces, el simple hecho de no reaccionar ya dice todo, porque el impostor no soporta la calma. Él espera el drama. Pero si tú no se lo das, se queda sin estrategia. Maquiavelo lo resumió con una imagen muy clara. El líder debe ser zorro y león, astuto para ver el peligro, fuerte para enfrentarlo. Pero lo que casi nadie dice es que el zorro se mueve en silencio. Y esa es su ventaja, su forma de sobrevivir, su manera de protegerse. Y tú, si quieres evitar caer en relaciones falsas, si quieres proteger tu energía, también necesitas aprender a moverte así, no desde el miedo,
sino desde la inteligencia, porque el que sabe usar el silencio domina su mundo, y el que domina su mundo no se deja llevar por el caos de los demás. Esa es la verdad. El poder más fuerte no necesita gritar. Se siente, se percibe, se respeta. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti se está despertando, porque estás empezando a ver más allá de las apariencias, más allá de las palabras bonitas, más allá de los gestos que no coinciden con las acciones. Mientras todos compiten por llamar la atención, tú puedes construir tu camino desde la introspección, desde el silencio que protege, desde la calma que fortalece. Porque el impostor no se detiene, pero tú ya no eres su presa, ahora eres el que observa, el que decide, el que actúa sin que nadie lo vea venir. Y ese poder es el más fuerte de todos. Tercer principio. La reciprocidad no como acto de bondad ingenua, sino como una forma inteligente de protegerte. En los tiempos que vivimos, muchas personas se acercan a los demás no por cariño real, sino porque ven una oportunidad de obtener algo. Si tú das sin pensar, sin mirar, sin observar, podrías estar entregando tu energía a alguien que solo quiere aprovecharse. La generosidad sin límites parece una virtud, pero en el fondo puede volverse un riesgo si no va acompañada de claridad y de límites. Maquiavelo lo entendió así: cuando das demasiado sin medir, sin elegir, sin exigir una mínima respuesta, puedes terminar siendo visto no como un ser noble, sino como alguien débil. Porque en un mundo lleno de intereses ocultos, dar sin recibir no inspira respeto. Muchas veces despierta codicia. Esta es una verdad incómoda. Hay personas que se acercan a ti con amabilidad, con halagos, con buenas palabras, pero no porque les importes, sino porque quieren absorber lo que tú tienes. Buscan tu tiempo, tu atención, tu apoyo, pero no están dispuestos a ofrecer lo mismo. Si tú, en tu deseo de ser bueno, entregas todo de inmediato, sin verificar a quien tienes enfrente, puedes acabar emocionalmente agotado, drenado, confundido. Por eso la tercera lección es clara: no entregues tu valor sin observar. No es egoísmo, es inteligencia emocional. La reciprocidad no es frialdad, es una herramienta para medir, para ver qué hace el otro con lo poco que le das. Antes de entregarle todo lo que hay en ti, el impostor rara vez pide de forma directa. Él sugiere, insinúa, te hace sentir que tienes que dar. Juega con tu necesidad de ser aceptado, con tu miedo al rechazo. Y si tú, por necesidad emocional, te apresuras a entregar tu cariño, tu ayuda, tu tiempo, él no lo tomará como algo valioso. Lo verá como algo que puede usar, porque para él, quien da sin que se le pida, está mostrando debilidad. Y cuando tú, más adelante, quieras poner un límite, él lo vivirá como traición, porque ya te siente como suyo. Así caen muchas personas buenas, no por maldad, sino por no saber cuidar su energía, por no entender que incluso la luz necesita protegerse, que incluso el sol descansa, que dar todo el tiempo sin conciencia no es amor, es descuido. Entonces, ¿cómo te cuidas? Aprendiendo a dosificar. Lo que entregas, das un poco, observas, miras cómo reacciona la otra persona, si hay aprecio, si hay respeto, si hay respuesta genuina, puedes avanzar. Pero si ves manipulación, evasión, exigencias o victimismo, detente, porque quien no sabe corresponder desde el inicio, difícilmente lo hará después. Y no se trata de volverte frío, se trata de aprender a valorarte, de proteger tu energía, de cuidar tus emociones como algo importante. La reciprocidad bien usada no es dureza, es una forma de respetarte. El impostor tiene un radar para detectar a los que dan desde la necesidad de ser vistos. Lo siente, lo nota y lo usa. Mientras
Tú crees que estás construyendo una conexión verdadera. Él está analizando cómo usar lo que le das. Maquiavelo lo advirtió. Un buen líder debe evitar el desprecio, pero jamás parecer débil. Porque cuando tú das sin pensar, sin claridad, sin estrategia, no despiertas gratitud, despiertas deseo. Deseo de aprovecharse, de usar tu generosidad como una herramienta más. Y ahí es donde la reciprocidad se convierte en tu protección, tu filtro, tu forma de saber quién está realmente contigo y quién solo quiere lo que puedes ofrecer. Porque cuando el impostor nota que tú estás atento, que observas, que no te entregas del todo sin sentido, empieza a incomodarse, se pone nervioso, se contradice y ahí se cae la máscara. Porque quien está solo por interés no tolera que lo midan con coherencia, quiere todo rápido, fácil, sin esfuerzo. Pero si tú entregas con pausa, con inteligencia, con claridad, verás cosas que antes no veías. Por eso grábate esto: no todo el que te sonríe merece tu confianza. No todo el que está presente merece tu energía. No todo el que dice, cuenta conmigo, merece saber por qué estás luchando. Muchos impostores se disfrazan de amigos, no porque les importes, sino porque quieren que sientas que les debes algo. Te ayudan un poco, te escuchan un rato, te dicen lo que necesitas oír, pero con una intención oculta, que tú les des más de lo que ellos están dispuestos a dar. Y si tú no estás alerta, si no aprendes a poner un freno, caerás en esa trampa. Confundirás cariño con dependencia y entregarás partes de ti que deberías cuidar. La verdadera generosidad no es dar sin pensar, es saber cuándo, cómo y a quién dar, y nunca, nunca dejar que te usen. Maquiavelo no decía que te volvieras insensible, decía que cuidaras tus recursos como si fueran armas en una guerra emocional. Porque hay personas que tras una cara amable esconden estrategias muy claras. Y si tú das sin observar, te quedas sin defensa. Por eso, conviértete en un observador. Evalúa. ¿Esa persona también da? ¿Se interesa por ti? ¿Te respeta? ¿Está presente sin exigir? Si tú siempre eres el que entrega, el que cuida, el que sostiene, lo que estás viviendo no es una relación, es un desequilibrio. Y en ese espacio, el impostor encuentra su oportunidad para manipularte. Nunca lo olvides, el impostor no siente culpa. Cree que merece todo. Cree que todo lo que tú le das es suyo por derecho, incluso si no lo pidió, incluso si no lo ganó. Y por eso, la única forma real de protegerte no es cerrarte al mundo, es dar con conciencia, con los ojos abiertos, con claridad en el corazón, porque quien no sabe devolver no merece quedarse, y si alguien se aleja, apenas tú dejas de dar, entonces nunca estuvo contigo. Estaba con lo que obtenía de ti. 19:47. Cuarto principio. Cuida tu imagen antes de que otro la destruya por ti. En este juego de relaciones humanas hay algo más valioso que el dinero, los títulos o los logros que tengas. Tu reputación. Esa impresión que los demás tienen sobre ti. Esa percepción que, aunque no siempre sea justa, influye en cómo te tratan, en qué oportunidades te dan y en cómo te ven. Maquiavelo lo sabía con una claridad que todavía hoy asusta. Entendía que muy pocas personas llegan a conocer tu verdadera esencia. La mayoría solo reacciona a lo que pareces ser. Y ahí está el peligro. Porque el impostor no necesita pruebas para dañarte. No necesita atacarte directamente. Le basta con ensuciar la imagen que otros tienen de ti, porque vivimos en una época en la que la apariencia importa más que la verdad, en la que un chisme tiene más peso que una historia completa. Y si tú no proteges tu imagen, otros la usarán en tu contra, incluso sin que te des cuenta. Esta es la cuarta gran lección. No dejes que otros escriban tu historia, porque si tú
no controlas la versión de ti que se proyecta, alguien más lo hará por ti. Y no lo hará con buenas intenciones. Lo hará desde sus intereses, desde su envidia, desde su deseo de manipular. Hoy no vivimos en un mundo donde las personas buscan la verdad. Vivimos en un mundo de versiones, de rumores, de suposiciones. Basta con que alguien diga, no sé, hay algo en él que no me cuadra, o tengo una mala sensación para que se active la duda en los demás. Y esa duda, aunque no tenga pruebas, comienza a manchar tu imagen. No necesitas cometer un error grave para que tu reputación se vea afectada. Basta con que alguien instale una sospecha en el lugar y momento adecuados. Y tú, con buena intención, querrás aclarar, explicar, defenderte. Pero cuando una duda ya ha sido sembrada, muchas veces las palabras no bastan. Porque las personas no siempre quieren la verdad. Muchas veces solo buscan un espectáculo, y el impostor lo sabe. Por eso no te acusa directamente, no te ataca de frente. Lo que hace es sugerir, insinuar, decir pequeñas frases ambiguas como «no quiero decir nada, pero...» o «yo solo te digo que tengas cuidado con él». Y eso basta para cambiar la forma en que otros te ven. Maquiavelo lo explicó sin rodeos. En el juego del poder, la percepción es más peligrosa que la realidad. Por eso tu imagen no es algo superficial. Es una de tus defensas más importantes, y si tú no la cuidas, nadie lo hará por ti. Tu imagen no es un adorno, es una herramienta de protección. Es el reflejo de lo que haces, de cómo actúas, de cómo te muestras ante el mundo. Y si no eres coherente, si lo que dices no coincide con lo que haces, entonces tu imagen se debilita. Y eso te deja vulnerable, porque incluso tu silencio puede ser malinterpretado. Tu forma de hablar puede ser vista como frialdad. Tu éxito puede ser visto como amenaza. Tu sensibilidad como debilidad. Entonces, ¿cómo te proteges? Con coherencia. Asegúrate de que tus acciones confirmen tus palabras, que tu presencia hable por ti, que tus decisiones reflejen tus valores. No dejes que otros definan quién eres. Hazlo tú. Toma el control de tu historia y no lo hagas con orgullo. Hazlo con inteligencia emocional. No todos merecen saber lo que sientes. No todos merecen acceso a tu mundo interno. El impostor siempre está observando, siempre está atento. Escucha tus palabras, guarda tus secretos, analiza tus reacciones. Y si encuentra una grieta, usará todo eso para manipular tu imagen. Pero si tu reputación está construida sobre coherencia, sobre claridad, sobre firmeza, entonces incluso si intentan calumniarte, no funcionará. Porque tus acciones hablarán más fuerte que cualquier rumor. Maquiavelo no veía la imagen como algo superficial, sino como un escudo vital. En su época, una sola acusación falsa podía costarte la vida. Hoy una calumnia puede costarte tu trabajo, tu tranquilidad, tus relaciones. Las armas han cambiado, pero el daño sigue siendo real. Y tu mejor defensa sigue siendo la misma. Que tu historia hable por ti. No se trata de parecer perfecto. Nadie lo es. Se trata de proteger tu verdad, de ser tan auténtico, tan claro en tus decisiones que cualquier mentira quede en evidencia por sí sola. Si alguien intenta ensuciar tu historia, que tus acciones pasadas griten, «Eso no encaja conmigo». Porque en esta época donde todos proyectan sus sombras sobre los demás, quien no protege su imagen termina siendo visto no por lo que es, sino por lo que los otros quieren ver. Por eso tu imagen debe ser firme como un faro. Algo que se mantenga estable incluso en medio de la tormenta, no para impresionar, sino para guiarte. Porque el impostor no puede ensuciar lo que está construido con integridad. 25-29. Quinto principio.
Controla tus emociones, porque el impostor solo gana cuando tú pierdes el control. Ya no estamos en tiempos de espadas y batallas físicas. Hoy las peleas son silenciosas. Ocurren dentro de ti. No te hieren con armas, te hieren con palabras, con gestos, con insinuaciones. Y esas heridas no se ven, pero te hacen perder la calma, te hacen dudar de ti, te sacan de tu centro. En esta nueva forma de guerra emocional, el que grita pierde. El que reacciona sin pensar entrega el poder al otro. Y eso es justo lo que el impostor quiere, que tú te descompongas, que tú explotes, que tú reacciones. Porque cuando tú pierdes el control, él gana el escenario, él queda como el sensato y tú como el exagerado. El impostor no necesita tener la razón, solo necesita que tú te pongas emocional, solo necesita que tú te alteres. Le basta con provocarte una sola vez para que el resto lo haga el público. Porque si tú reaccionas mal, él puede decir, ¿vieron? No era yo, es él. Maquiavelo lo explicó de forma muy clara. El verdadero poder no está en gritar, sino en mantenerse firme, en no perder el foco. Cuando un líder se deja llevar por la rabia, pierde su autoridad. Cuando una persona se deja arrastrar por la emoción frente a un impostor, se vuelve parte del juego. Y ahí, sin notarlo, empieza a ser manejado por el otro. Por eso este principio es tan importante. Si tú te controlas, no te pueden controlar. Si tú diriges tus emociones, el impostor se queda sin armas. Y no, esto no quiere decir que te tragues lo que sientes o que finjas que nada te afecta. Significa que lo que sientes lo transformas, que conviertes tu enojo en fuerza para protegerte, que canalizas tu dolor en claridad para decidir mejor. Porque cuando no manejas bien tus emociones, se te vuelven en contra. El impostor lo sabe. Por eso dice frases que te lastiman. Por eso hace bromas disfrazadas de ironía. Por eso te compara con otros o te hace sentir menos. No busca la verdad, busca sacarte del centro. Porque cuando tú te desconectas de tu equilibrio, dejas de pensar con claridad, dejas de elegir con calma. Y ahí es donde tú, sin darte cuenta, le entregas tus llaves, las de tu energía, las de tu paz, las de tu tiempo. Maquiavelo hablaba de la pausa como estrategia, de esperar el momento adecuado, de usar la calma como escudo. Porque en el juego del poder y también en el juego de las emociones, muchas veces gana quien sabe no caer, quien no reacciona, quien respira antes de hablar. En cualquier conversación incómoda, en cualquier reunión tensa, en cualquier provocación, recuerda esto: el impostor lanza anzuelos esperando que tú muerdas el anzuelo. Pero si tú eliges mantenerte sereno, sin entrar en su dinámica, su jugada se desmorona. Porque su poder no es real, depende de ti. Si tú no lo alimentas, él se queda sin nada. Cuando tú decides no entrar en su teatro, cuando no juegas su juego, cuando no sigues su guión, su estrategia se rompe. Tú lo has sentido, esa necesidad de responder, de aclarar, de dejar en claro tu versión. Pero justo ahí es donde el impostor te espera, porque si tú pierdes los papeles, él gana la simpatía de los demás. En cambio, si tú mantienes la compostura, tú ganas el respeto. No por lo que dices, sino por lo que no permites. Porque el verdadero poder está en quedarte con tu energía intacta, en no cederla a cualquiera. Aquí es donde la filosofía de los estoicos, admirada incluso por Maquiavelo, entra en escena. Epicteto lo resumió bien. No nos afecta lo que nos pasa, sino lo que pensamos sobre eso que nos pasa. No puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí puedes elegir cómo responder. No se trata de ser frío, se trata de tener soberanía emocional. Y eso es lo que más le incomoda al impostor, alguien que no depende de su aprobación, que no necesita gritar para tener la razón, que no reacciona con desesperación. Porque cuando tú te mantienes tranquilo, el impostor se confunde.
no sabe por dónde entrar, no encuentra el botón que debe presionar, porque ya no funcionas como antes, ya no actúas con emoción desbordada. Ahora observas, calculas, decides, y eso te vuelve impredecible. Y lo impredecible no se puede manipular. El impostor se queda sin juego. Tú te conviertes en el observador, en el que decide cuándo hablar y cuándo callar, en el que actúa desde la seguridad, no desde la reacción. Ese es el verdadero poder, el que no se muestra pero lo transforma todo. Claro que habrá una parte de ti que quiera justicia, que quiera enfrentar, que quiera gritar, miren quién es realmente este impostor. Pero tienes que entender algo importante. Esa urgencia también puede volverse una trampa. Porque si actúas desde esa necesidad, estás regalando tu paz y el impostor lo aprovechará. Por eso, la verdadera victoria no es la más ruidosa, es la más silenciosa, es la interna, es la que nadie ve, pero que tú sabes que ganaste. Es tu decisión de no entrar en una batalla emocional con quien no merece ni un minuto de tu energía, porque en esa elección tú te salvas. Y eso es lo que cambia todo, saber que quien logra sacarte de tu centro tiene poder sobre ti. Pero tú puedes romper ese ciclo, no con gritos, no con insultos, con calma, con dominio propio, con inteligencia emocional. Tu mejor respuesta no es gritar más fuerte, es mantener tu paz, es avanzar sin rencor, es hablar solo cuando tú eliges hacerlo, es que tu presencia diga más que 1000 palabras, porque el impostor puede tener su máscara, su discurso, su audiencia, pero si tú tienes calma, él ya perdió. Llegamos al final de este camino, pero este final no es una despedida, es una transformación, porque lo que acabas de escuchar no es solo un contenido para reflexionar, es un mapa emocional, es una guía para navegar por un mundo lleno de máscaras, de palabras vacías, de juegos disfrazados de vínculos. Lo que has recibido no es entretenimiento, es una invitación a despertar, a dejar de vivir dormido, a dejar de confiar a ciegas, a dejar de entregar tu tiempo, tu energía, tu amor, a quienes no saben valorar lo que das. No se trata de volverte frío, ni de andar con miedo. Se trata de dejar de ser ingenuo, de empezar a ver la vida con otros ojos, porque quien no despierta repite errores, y quien repite sin darse cuenta termina siendo alimento de los impostores emocionales. Maquiavelo nunca quiso que las personas fueran crueles, quiso que fueran conscientes. Él no promovía la maldad, sino la estrategia, porque entendió una verdad brutal. No puedes caminar entre lobos pensando como oveja, no puedes moverte en aguas turbias con el corazón desprotegido. Por eso ofreció principios, no para convertirte en un ser sin alma, sino para que no te apagaran la tuya, para que no perdieras tu luz por entregarla a manos equivocadas, para que no dieran por hecho tu presencia, tu ayuda, tu cariño. Este video, esta serie de ideas, son armas de claridad. Son herramientas para que te sostengas, para que te levantes con fuerza emocional, para que no te quiebres por el veneno suave del impostor. Y si en algún momento mientras escuchabas algo en ti se removió, si una frase te hizo detenerte, si sentiste que una parte de tu historia fue nombrada aquí, no lo ignores. Eso no fue casualidad. Fue tu intuición diciéndote, esto es para ti. Fue tu alma queriendo abrir los ojos. Y ese momento, esa conexión interna, es el verdadero inicio de tu evolución, de poner límites desde el amor propio, de mirar más allá de las apariencias, de distinguir lo auténtico de lo actuado, de entender que callar no siempre es debilidad, que dar no siempre es bondad.
que cuidar tu imagen no es superficialidad, que gobernar tus emociones no es frialdad, es poder, poder real, poder silencioso, poder consciente. Este video no ha sido una charla más, ha sido un acto de coraje, porque para llegar hasta aquí se necesita valor. El valor de mirar hacia adentro, de reconocer tus heridas, de aceptar que a veces te han usado, que te han manipulado, que has dado de más, que has confiado en quien no debías, pero también el valor de decir hasta aquí, el valor de elegir de nuevo, de no caer otra vez, y si llegaste hasta el final no fue por casualidad, fue porque una parte de ti está lista para un cambio profundo. Y ahora te invito a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Porque hay muchas personas atrapadas en relaciones falsas, en vínculos tóxicos, en dinámicas donde se están perdiendo a sí mismas. Y a veces, una sola palabra puede ser ese espejo que estaban necesitando. Una sola frase puede ser la alarma en que los despierte. Si aún no lo hiciste, suscríbete, porque este canal no ofrece distracciones vacías. Aquí hablamos de lo que arde, de lo que duele, de lo que transforma. Aquí no maquillamos la verdad. Aquí la miramos de frente, con respeto, con fuerza, con alma. Y si hay una verdad que aún no tocamos, déjala en los comentarios. Si hay un tema que necesitas que expongamos, escríbelo, porque este espacio no es solo mío, es tuyo, es de todos los que decidimos dejar de callar, es de los que eligieron pensar por sí mismos, romper cadenas emocionales, soltar personajes impuestos por la vida. Aquí no fingimos tener todas las respuestas, pero sí nos atrevemos a hacer las preguntas correctas. ¿Qué otras máscaras deberíamos quitar en los próximos videos? ¿Qué otros farsantes se esconden en nuestras vidas? ¿Qué cadenas invisibles aún no hemos visto? Escríbelo, comenta, porque este viaje no termina aquí. Sigue cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que eliges observar, cada vez que decides protegerte sin dejar de amar. Porque al final no importa lo que el mundo diga, lo que realmente importa es que tú camines firme desde tu verdad, que no actúes el personaje que otros quieren ver, que no te pierdas a ti mismo por complacer, que recuerdes siempre esto. Hay algo más fuerte que el grito del impostor, y es tu silencio lleno de intención, tu claridad que no necesita explicaciones, tu firmeza sin arrogancia, tu paz que nadie puede romper. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque dentro de ti hay una parte que ya no acepta ser manipulada, usada o apagada por personas que solo visten bien sus intenciones. Hoy entendiste algo poderoso, que proteger tu energía, tus emociones y tu imagen no es egoísmo, es sabiduría. Que no todos merecen tu historia, tu confianza o tu tiempo. Que ser auténtico en un mundo de apariencias es, quizás, el mayor acto de rebeldía. Y ahora te toca a ti. Comparte este video con alguien que necesite despertar. Porque hay miles de personas siendo usadas por falsos amigos, parejas que desgastan, familiares que manipulan desde el cariño. Este mensaje puede ser el primer paso para cortar esas cadenas. Déjame en los comentarios. ¿Qué otras máscaras debemos desenmascarar juntos? ¿Qué farsantes siguen habitando silenciosamente en tu entorno? Tu experiencia puede abrirle los ojos a otros. Y si aún no lo hiciste, suscríbete. Porque lo que se viene no son videos, son herramientas, son estrategias para que nadie más te robe la calma, ni tu centro ni tu poder. Aquí no venimos a entretener. Venimos a encender una revolución silenciosa, una que empieza en lo más profundo, tu propia claridad. Nos vemos en el próximo video, pero más importante, nos vemos cuando decidas dejar de reaccionar y empezar a gobernarte, porque el verdadero poder siempre fue tuyo.